Esto pasó hace poco, justo cuando empecé a trabajar en una clínica de cuidados paliativos. Tenía 32 años y estaba emocionada por ayudar a los pacientes. La clínica era un edificio viejo de ladrillos rojos. Al principio parecía un lugar tranquilo, con un ambiente suave y calmado. Pero nunca olvidaré lo que sucedió en mi primera noche. Esa noche, las luces eran tenues y las sombras en las paredes movían con cada destello. Intenté no sentirme nerviosa, pero no podía evitarlo. Mientras revisaba la medicación, escuché pasos suaves en el pasillo. Me congelé, pensando que tal vez era la enfermera de turno anterior. «Tranquila», me dije. Miré hacia el corredor, donde solo había silencio. La enfermera ya se había ido. No supe qué pensar. La segunda noche, mientras ajustaba una de las camas, volví a escuchar los mismos pasos. Esta vez había murmullos apagados acompañándolos. Las paredes parecían absorber los sonidos, haciéndolos sonar lejanos. Pensé que podría ser el sistema de ventilación, pero no estaba tan segura. Un escalofrío me recorrió la espalda. Este lugar, aunque calmado, tenía un aire de misterio que no podía ignorar. A medida que avanzaba la noche, las luces comenzaron a parpadear y sentí que algo no estaba bien. Mientras revisaba algunos informes médicos de los pacientes, noté que las sillas en la sala de estar se movían ligeramente, como si alguien hubiera estado ahí. Intenté justificarlo, pensando que tal vez era mi imaginación, pero el sentimiento de ser observada se intensificó. Ignoré la incomodidad y seguí trabajando, aunque mi corazón latía rápido. Cada noche, los pasos y murmullos continuaron. Parecía que había una presencia en la clínica. Un día, decidí preguntar a algunos compañeros si habían sentido algo extraño. Algunos se rieron y dijeron que era solo mi imaginación. «Esta clínica tiene muchos años», dijo uno, «pero ¿podía ser la historia de los pacientes que habían pasado por aquí?» Me preguntaba si los pasos pertenecían a ellos o si había algo más que nunca entendería. Una noche, mientras miraba el reloj, decidí salir al pasillo y ver si podía descubrir algo. Escuché nuevamente los pasos. Esta vez eran más claros, más cercanos. «¿Hola?», dije en voz alta, pero no hubo respuesta. Mi respiración se hizo pesada y sentí un frío que no se justificaba. No estaba sola, y lo sabía. Me volví hacia la dirección del sonido y pregunté, «¿Quién está ahí?». Al darme la vuelta, ya no escuché los pasos. El silencio era abrumador. No había nadie. Mi corazón latía con fuerza. Estaba asustada. ¿Estaba perdiendo la razón? O quizás, solo quizás, había algo en este lugar que nunca llegaría a entender. Desde aquella noche, los pasos continuaron, pero nunca volví a encontrar a quien los provocaba. La clínica podía parecer tranquila, pero en su interior guardaba secretos que no se atrevían a ser revelados. Capítulo 2. El susurro de las sombras. La tercera noche decidí que no podría dejar que el miedo me dominara. Necesitaba comprender lo que estaba sucediendo. Antes de comenzar mi turno, hablé con Clara, una enfermera veterana que había estado en la clínica por más de 10 años. Su mirada cambió al mencionarle los murmullos. «Es normal escuchar cosas aquí», dijo con un tono grave. «Este lugar ha visto mucho sufrimiento y tristeza. Las almas a veces no saben cómo irse». Su comentario me dejó inquieta. ¿Acaso estaba hablando en serio? Intenté despejar mi mente mientras hacía mis rondas, pero en el fondo sabía que las palabras de Clara se quedarían conmigo. Esa noche, cuando finalmente llegó la hora de trabajar, el ambiente parecía más tenso que de costumbre. Los pasos comenzaron de inmediato, pero esta vez tenían un patrón. Escuché un golpe suave, como si alguien estuviera tocando suavemente una puerta. «¿Es eso lo que oí antes?», me pregunté mientras me dirigía al sonido. Me asomé a una habitación donde el paciente de la cama 1, un hombre mayor con un rostro amable, dormía en paz. Sin embargo, el sonido se hacía más fuerte, provenía del pasillo.
Salí de la habitación y miré hacia el corredor. ¿Hola? Volví a preguntar sin esperar respuesta. De repente vi una sombra al final del pasillo. Era fugaz, pero no podía ignorarla. Sin pensarlo comencé a caminar hacia ella. Cuanto más me acercaba, más se desvanecía. Cuando llegué al final, no había nadie. Solo un eco que retumbaba en mis oídos. Los murmullos comenzaron nuevamente. Esta vez sonaba más urgente. No sabía si eran palabras o simplemente sonidos. Me sentía completamente desorientada. Me volví hacia la sala de descanso, buscando la compañía de mis compañeros, pero el lugar estaba vacío y oscuro. Después de varios minutos en el silencio, escuché una risa. Era una risa clara, como si alguien estuviera disfrutando de una broma en secretismo. Miré a mi alrededor, buscando la fuente, pero solo encontré sombras. Desconcertada, decidí salir a la terraza. Necesitaba aire fresco. El aire estaba frío y refrescante, pero no podía calmar la inquietud en mi interior. Justo cuando comencé a relajarme, vi algo brillante en el suelo. Me agaché para recogerlo. Era una pequeña medalla, la misma que había visto colgada en el cuello de un paciente que había fallecido hace poco. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. En ese instante se me ocurrió que tal vez el hombre había dejado algo atrás y que su espíritu quería comunicarse. Mi corazón comenzó a latir con fuerza nuevamente. No estaba sola en este lugar. Decidí guardar la medalla, aunque un soplo helado me hizo dudar. Debo contárselo a Clara, pensé, sintiendo que necesitaba más respuestas. Justo cuando regresaba a la clínica, los pasos sonaron de nuevo, más fuertes y resueltos. Así que, decidida a enfrentar el misterio, tomé una profunda respiración y seguí adelante. Lo que encontré a continuación cambiaría todo. Luego vi una figura en la esquina del pasillo. Era una sombra familiar que casi podía reconocer. No sabía si mi corazón podía soportar otra noche en la clínica. Mi curiosidad me empujó hacia adelante, pero el miedo también gobernaba mi ser. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa, mientras el silencio respondía con un eco lejano. Y ahí fue cuando todo se oscureció. Capítulo 3. El eco de las almas. Todo se oscureció, como si hubiera apretado un interruptor y la luz se hubiera apagado de golpe. La oscuridad me envolvió, y el murmullo se intensificó en mi cabeza, como un eco que rebotaba en las paredes del corredor. Sentí mi respiración hacerse rápida y superficial. Me quedé paralizada, preguntándome si estaba soñando. Cuando la oscuridad comenzó a despejarse lentamente, vi una figura al final del pasillo. Era la sombra que había reconocido. Mis piernas temblaban, pero algo en mí me empujaba a no retroceder. —¿Eres tú? —murmuré, aunque en el fondo sabía que no esperaba respuesta. La figura pareció moverse hacia un lado, dejándome ver una puerta entreabierta al lado de la sala de descanso. Sintiendo que debía seguirla, avancé lentamente. Tan pronto como puse un pie en el pasillo, escuché un susurro que me heló la sangre. Era la misma voz que había oído en las noches anteriores. Esta vez sonaba clara, aunque ininteligible. «Ven», decía. Mis pies se movieron casi por su cuenta, guiándome hacia la puerta. El corazón me latía en las orejas mientras empujaba la puerta. Al abrirla, encontré una habitación que no había visto antes. Las paredes estaban cubiertas de polvo y las ventanas estaban bloqueadas, pero había una luz tenue que iluminaba los objetos en el interior. Libros apilados, sillas rotas y una mesa antigua. No sabía cómo había llegado ahí. Mis ojos se posaron en una silla situada en el centro, donde una silueta difusa parecía estar esperando. «¿Quién eres?», volví a preguntar, y mi voz resonó como un grito sordo en el silencio. La figura se movió, y aunque no pude verla claramente, su presencia era abrumadora. «No temas»,
Resonó una voz en mi mente, aunque no podía identificar si era la sombra o mi propia paranoia. De repente, un frío glacial recorrió la habitación y en la mesa vi un objeto que me era familiar. Era una medalla igual a la que había encontrado en la terraza. Sin pensar, la recogí y cuando mis dedos tocaron su superficie, el mundo a mi alrededor pareció distorsionarse. Las sombras danzaron y el silencio se rompió en un clamor. Un torbellino de imágenes comenzaron a aparecer en mi mente. Recorridos de vida, risas, llantos y momentos capturados en un suspiro. Dominaron el espacio, llenándolo de susurros de almas que parecían no haber encontrado su camino. Era un torrente de emociones desenfrenadas y diálogos no resueltos, casi como si fueran múltiples voces hablando al unísono. «¿Qué quieren de mí?», grité sintiéndome abrumada. La figura se acercó un poco más, como si intentara despejar el camino. Mi corazón se aceleró al máximo y de repente la voz de Clara apareció en mi mente. Algunas almas solo quieren ser escuchadas. Comprendí que había algo en mí que necesitaba darles voz. ¿Puedo ayudarles?, pregunté en voz baja. Justo cuando me respondían con un murmullo profundo, el sonido de pasos resonó nuevamente, esta vez más fuerte y decididos. La figura se disipó tan rápidamente como había aparecido. Sentí que los ecos se llevaban consigo algo más, un fragmento de las almas y su mensaje. La habitación volvió a oscurecerse y con el mismo impulso que llegué, me encontré de pie en el pasillo nuevamente, sola. La sala de descanso estaba iluminada ahora y escuché una risa proveniente de allí. Me giré para ir hacia la luz, pero algo me detuvo. Las sombras alrededor parecían moverse, como si estuvieran tratando de manifestarse. Sintiendo que el aire se volvía denso, decidí que necesitaba respuestas urgentemente. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Y cómo podría ayudar? Mientras caminaba hacia la luz, una voz interna me gritó: «Esto apenas comienza». Justo cuando llegué a la sala de descanso, la voz susurró nuevamente, esta vez más clara, más urgente: «No olvides a aquellos que se van sin paz». Y entonces la luz parpadeó antes de apagarse completamente, dejándome en la penumbra una vez más. Capítulo 4. Susurros en la oscuridad. La oscuridad se sentía fría y pesada, como si presionara sobre mi pecho. La sala de descanso parecía más un mausoleo que un lugar de trabajo. Sin embargo, el rayo de luz que había visto antes, como un refugio, se convirtió en un ancla de incertidumbre. Mis manos temblaban mientras trataba de encontrar el interruptor, pero en lugar de eso, una sola señal me llamó la atención. El armario en la esquina, ligeramente abierto. Pasé de la curiosidad al miedo, preguntándome si allí habría respuestas o una nueva pesadilla. Me acerqué lentamente, el susurro en mi mente aún retumbando: «No olvides a aquellos que se van sin paz». Abrí la puerta del armario y un olor a moho me golpeó. Ropa vieja y papeles amontonados, pero lo que más me inquietó fue la sensación de que algo o alguien estaba mirándome desde dentro. «¿Hay alguien ahí?», pregunté sintiendo que mi voz temblaba. El silencio era la única respuesta. Decidí que era hora de huir, pero cuando retrocedí, un nuevo eco se escuchó, como un roce en el suelo. Mis ojos se abrieron de par en par. El eco se convirtió en un crujir. Apagué mi aliento y concentré mis sentidos. Ahí estaban de nuevo pasos, esta vez más claros, más cercanos. Alguien estaba en el edificio. Mi cabeza se llenó de preguntas. ¿Quién podía ser? Nuestras noches de trabajo no eran comunes, y la idea de que alguien más estuviese en este lugar me aterrorizaba. Escuché el sonido de una puerta abriéndose a mis espaldas. Sin pensarlo, corrí hacia la salida, cada paso resonando en el silencio pesado. El pasillo parecía eterno, pero mis piernas estaban impulsadas por el pánico. La luz del pasillo me permitió vislumbrar en el fondo una sombra que se movía.
¡Alto!, grité, esperando que fuera un compañero de trabajo. No hubo respuesta, solo una risa distante que se desvaneció rápidamente. La sombra estaba ahí, en el umbral de la puerta de la habitación donde había encontrado la medalla. Antes de que pudiera decidir qué hacer, la figura ala desapareció de vista. Instintivamente corrí hacia la habitación. Un impulso me llevó a comprobar si la medalla seguía allí. Tal vez me podría dar alguna pista. Al cruzar la puerta, la atmósfera cambió. La opacidad de la oscuridad parecía engullirme, y el silencio era abrumador. Sin embargo, algo brilló en la mesa donde había encontrado la medalla la última vez. Cuando me acerqué, vi que no era la medalla esta vez, sino un cuaderno de páginas amarillentas, abierto en la mesa. Mi corazón latía con fuerza mientras lo levantaba. En él había garabatos, notas desordenadas, palabras escritas a mano pero descuidadas. Mientras pasaba las páginas, encontré una línea que me hizo detenerme en seco. La paz de las almas perdidas está atada a sus recuerdos. Algo chisporroteó en mi mente. Era un fragmento que resonaba con las imágenes que había visto cuando toqué la medalla. Al cerrar el cuaderno, noté un movimiento a mi lado. La figura oscura estaba de nuevo, más definida que antes. Esta vez la imagen era más clara, parecida a un rostro humano, pero distorsionado, como si estuviese atrapado entre el mundo real y el de los muertos. «Ayúdame», dijo la voz, pero no era una súplica cualquier, era un grito de desesperación. Antes de que pudiera reaccionar, la habitación se oscureció de nuevo. Esta vez el eco se había transformado en un grito que atravesaba mis pensamientos. No era solo un eco, era un llamado. «¡Espera!», grité al aire, pero la sombra parecía deslizarse ya fuera de mi alcance. Cuando la luz regresó, el cuaderno había desaparecido. Solo quedaban las pájaras y la sensación de que algo más estaba en juego. Esta vez sabía que no podía quedarme ahí. Tenía que descubrir qué estaba ocurriendo y quién eran esas almas que pedían ayuda. Lo que sea que había comenzado esa noche estaba lejos de terminar. Capítulo 5. La revelación del pasado. Salí de la habitación de un salto, el sudor goteando por mi frente. Cada paso que daba en el pasillo resonaba como un tambor, avisando a la oscuridad de mi presencia. Tenía que pensar con claridad, pero la confusión me envolvía como una niebla espesa. La palabra «ayúdame» seguía sonando en mi mente, un susurro que se negaba a callar. Decidí que debía encontrar a alguien. No podía lidiar con esto solo. Tal vez Carla, la encargada de recursos humanos, aún estuviera en el edificio. Ella había estado trabajando hasta tarde unas semanas antes. Quizás supiera algo. Empecé a correr hacia su oficina, cada paso lleno de temores. A medida que me acercaba, el aire se volvía más pesado y la sensación de ser observado se intensificaba. La puerta de su oficina estaba entreabierta. Empujé suavemente y entré. Carla no estaba en su escritorio. Miré a mi alrededor, buscando señales de su presencia. El ordenador aún estaba encendido, una luz tenue emanaba de la pantalla. Me acerqué, nervioso, y observé un documento abierto. Era un informe de incidentes. La fecha marcaba eventos extraños en el edificio, desde caídas inexplicables de objetos hasta sombras reportadas por otros compañeros. «¿Qué está pasando aquí?», murmuré para mí mismo. Volví a mirar la pantalla con más atención. Había un apartado sobre un antiguo empleado, un tal Tomás, que había desaparecido. Según el informe, su última llamada a la oficina fue llena de miedo, mencionando algo sobre las almas que nunca descansan. Se me erizó la piel al escuchar sus palabras en mi mente. Cuando de repente un ruido interrumpió mis pensamientos. Era el sonido de pasos, distintos a los míos, acercándose desde el pasillo. Miré hacia la puerta y vi una sombra asomándose. El pánico me llevó a la esquina de la habitación. Agachado, trataba de que mi corazón no latiera tan fuerte.
La figura apareció en el umbral y, con horror, me di cuenta de que no era un compañero. Era una silueta delgada, con características borrosas que parecían cambiar cada instante. Un rostro conocido y al mismo tiempo extraño. «¿Tomás?», susurré. La sombra no respondió, pero sus ojos, vacíos y vacilantes, se fijaron en mí. Tenía una angustia en su mirada. Se acercó un paso, y aunque el corazón se me detenía, algo dentro de mí sentía una extraña conexión. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. La figura se detuvo, y con un movimiento lento, extendió una mano hacia mí. En su palma había un objeto brillando débilmente. Era un medallón, uno similar al que había visto antes. «Recuerdos», murmuró, y su voz se desvaneció en el aire. En ese instante supe que tenía que recoger el medallón y entender el misterio detrás de todo esto. Pero cuando intenté avanzar, la figura retrocedió y el aire se tornó helado. Escuché el eco de sus palabras repitiéndose: «La paz de las almas perdidas está atada a sus recuerdos». De pronto, una ráfaga de viento recorrió la oficina, apagando las luces y dejándome en la oscuridad total. Sentí como si estuviera siendo empujado hacia atrás. Luché para aferrarme al lugar, pero la desesperación me invadió. Entonces todo se oscureció, y grité, un grito que resonó en la nada. Cuando la luz regresó, la oficina estaba vacía. No había rastro de Tomás ni del medallón. Sabía que debía descubrir la verdad, pero cada respuesta parecía abrir más preguntas. No solo se trataba de recuerdos perdidos. Era un viaje hacia una revelación que no podía ignorar. Tenía que desentrañar este misterio antes de que fuera demasiado tarde. Una voz dentro de mí decía que había más por descubrir. Y luego, el eco de una risa lejana, como si alguien se burlara de mi incertidumbre, resonó en el fondo de mi mente. Capítulo 6. Una búsqueda en la oscuridad. No tenía tiempo que perder. La oficina de Carla estaba vacía, pero el eco de su ausencia resonaba en mi mente. Necesitaba respuestas y no podía quedarme allí parado. Corrí hacia la salida, cada paso empujándome más allá del límite de mi miedo. El pasillo estaba desierto, pero el aire se sentía diferente, cargado de algo indescriptible. Mientras me dirigía hacia las escaleras, recordé que la última mención de Tomás en el informe hablaba de un lugar específico en el edificio, la sala de archivo. Un lugar al que pocos se atrevían a ir, ahora atrapado en sombras y rumores. Seguí casi sin darme cuenta de mis propios pensamientos, una atracción inevitable. Si había algo que me llevara a entender lo que había visto, probablemente estaría allí. Al llegar a la sala de archivo, la puerta era un umbral a otra dimensión. La luz parpadeante de una bombilla luchaba por iluminar los pasillos polvorientos. Al abrir la puerta, un olor a papel viejo y humedad tomó mis sentidos. En el interior, las sombras parecían moverse, como si estuvieran esperando a que entrara. Cerrar la puerta tras de mí ofrecía un pequeño alivio, pero el sonido del mecanismo al cerrarse resonó con un golpe sordo. Me acerqué a las estanterías que se alineaban como guerreros en formación, cada carpeta prometiendo una historia no contada. Comencé a revisar los documentos, mi corazón latiendo con fuerza. Ahí encontré registros sobre incidentes extraños en la empresa, pero uno de ellos llamó mi atención, un antiguo relato que hablaba de rituales olvidados realizados en el edificio. Rituales, pensé. La palabra se quedó atrapada en mi mente como el eco de una advertencia. De inmediato sentí que la atmósfera era más pesada. La escritura en el papel era casi ilegible, pero pude notar que mencionaba un símbolo, uno similar al medallón que había visto en la visión de Tomás. De repente, un ruido sutil rompió el silencio, un deslizamiento en la oscuridad seguido de un susurro. «Ayúdame».
El grito resonaba nuevamente en mi cabeza. No estaba solo. Tal vez nunca lo había estado. La sensación de ser observado regresó, y esta vez no podía ignorarla. Mis ojos se movían de un rincón a otro. La sensación de peligro era real. «¿Quién está ahí?», grité, intentando sonar valiente. Solo el silencio me respondió. Pero sabía que esa calma era una mentira. Decidí seguir buscando. Cuanto más indagaba, más me llenaba la inquietud. Encontré una caja en la parte posterior de la sala. La abrí y mis manos temblaban al tocar su contenido. Dentro había diarios desgastados, recuerdos de antiguos empleados de la empresa. 10 años atrás había un grupo que investigaba sobre energías extrañas. Se volvieron locos, desaparecieron uno por uno. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. «¿Qué les pasó?», murmuré. Y justo cuando pensaba que había encontrado un motivo más para sentir miedo, escuché pasos. Esta vez eran distintos, más claros, más cercanos. La sensación de que alguien se acercaba sí resonaba en el aire. Me volví rápidamente hacia la puerta, pero algo me detuvo. Una sombra emergió de la esquina más oscura de la sala, y no era parte de mi imaginación. Era una figura familiar, con un rostro que se desvanecía en la penumbra. Mis ojos se abrieron de par en par al reconocer la silueta. «¿Tomás?», susurré, la voz temblando. Pero la figura no respondió. Solo se quedó ahí, observándome, como si esperara que diera un paso más hacia la verdad. Mi corazón se aceleró, y algo en mí sabía que este momento era decisivo, pero de repente un estruendo extremo hizo temblar las paredes. Todo lo que había encontrado cayó al suelo, mezclando papel y recuerdos. La oscuridad se consideraba un aliado, y yo, solo un intruso tropezando en su mundo. La figura de Tomás se desvaneció con el estruendo, dejándome una pregunta inquietante. ¿Habría algo más que temer? Lo único que sabía era que la puerta hacia la verdad estaba más cerca que nunca, y una voz en mi interior me decía que tenía que avanzar, aunque la oscuridad amenazara con absorberme. Capítulo 7. El eco de lo desconocido. El estruendo se desvaneció tan rápido como había llegado, y el silencio volvió a caer en la sala como una manta pesada. Miré alrededor, la confusión mezclándose con el temor. Los papeles esparcidos en el suelo se veían como fragmentos de un rompecabezas que no podía resolver. Las sombras parecían acercarse, amenazando con tragarse todo. Necesitaba claridad, pero todo lo que podía sentir era el aplastante peso del misterio. «¿Tomás?», volví a llamar, pero la sala no me devolvió respuesta. Solo el eco de mi voz resonó, burlándose de mí. Caminé en dirección a la esquina donde había aparecido, pero nada estaba allí. Solo el pesado aire y el estante lleno de historias silenciosas. Las palabras del diario resonaban en mi mente, desaparecieron uno por uno. Cada uno de esos hombres y mujeres había estado aquí, enfrentando lo desconocido, y ahora sus destinos permanecían ocultos en la oscuridad. Sentí una punzada de incertidumbre. ¿Era ese mi destino también? Con cada instante que pasaba, la urgencia me empujaba a seguir indagando. Me moví de nuevo hacia las estanterías, comenzando a revolver los documentos que habían caído. Entre el desorden, una carpeta con un sello desgastado atrajo mi atención. Abrí la carpeta con manos temblorosas, y lo que encontré me dejó sin aliento. Fotografías de los empleados perdidos, rodeados por símbolos extraños que parecían similares al medallón. A medida que revisaba las imágenes, una en particular llamó mi atención. Era una foto de grupo, un deteriorado grupo de investigación claramente eufórico. Las sonrisas en sus rostros eran inquietantes ahora que sabía lo que había sucedido. En el fondo de la imagen, una figura se desdibujaba, casi como un fantasma, un eco de algo que nunca debería haber estado allí. ¿Acaso se trataba de Tomás? Un rayo de culpa me atravesó.
Sin darme cuenta, mis pies me llevaron impulsivamente hacia la puerta. Estaba decidido a salir, a escapar de esta pesadilla. Pero justo entonces escuché un sonido, un susurro arremolinándose entre las sombras. «¡No te vayas!». Mis piernas se detuvieron. La voz era familiar, resonando con un eco nostálgico que inmediatamente me llenó de una mezcla de esperanza y pavor. Era la voz de Carla. Glosaba a través del tiempo y la distancia, como si intentara guiarme, advertirme o quizás atraparme. «Carla», murmuré, sin saber si mi voz llegaría a donde quiera que ella estuviera. La idea de que pudiera estar en peligro me sacudió, y todo mi miedo se transformó en determinación. Tenía que averiguar a qué se refería. «¿Qué está pasando?». De repente el aire se tornó helado y sentí una presencia en la sala, una fuerza que me invitaba a retroceder. Miré hacia un lado y vi una sombra más pronunciada que las demás, fluyendo como una corriente. La figura emergió, retorciéndose en formas que desafiaban la lógica. Pronto, lo que había sido una forma indistinta comenzó a convertirse en un rostro. Los ojos vacíos de la figura me miraron, y una risa inaudible llenó el espacio, amplificándose hasta convertirse en un grito. Una ola de terror me recorrió, pero había algo en esa mirada que me decía que no debía huir. La sala, con todas sus historias y esperanzas traspasadas, parecía vibrar con una energía primitiva. Lo último que escuché antes de que la oscuridad me envolviera fue una voz con una mezcla desgarradora de desesperación y súplica. «Recuérdame». Mi corazón se detuvo. No sabía si debía seguir adelante o escapar, pero una verdad aterradora se hacía evidente. Había algo más en juego aquí, algo que podría explicar todo, y me encontraba a un paso de descubrirlo. Sin embargo, para hacerlo, tendría que confrontar lo que se ocultaba en la oscuridad, un desafío que podría cambiarlo todo para siempre. Con ese pensamiento en mente, me preparé nuevamente para avanzar, aunque ahora la sombra que acechaba detrás de mí parecía más amenazante que jamás. Capítulo 8. Durante mi primera noche de trabajo, escuché pasos que nunca aclaré. La oscuridad parecía un silencio denso, un libro cerrado del que no podía extraer respuestas. A medida que los ecos de aquella voz se desvanecían, las sombras comenzaron a danzar a mi alrededor. Casi podía sentir su aliento, cálido y frío a la vez, susurrando secretos que nunca quise escuchar. Fui empujado hacia adelante, no por voluntad, sino por la insistente necesidad de desentrañar lo que había sucedido con Tomás, con Carla y con todos los demás. La figura que se había manifestado ante mí se había desvanecido en la bruma de la noche, pero su risa seguía resonando en mis oídos. ¿Era un eco de su sufrimiento o una burla ante mi infinidad de preguntas? Caminé hacia el centro de la sala, donde el aire parecía estar cargado de una tensión eléctrica. Busqué cualquier pista que me guiara, algo que me diese una respuesta. Los documentos aún dispersos me parecieron más que un simple desorden. Parecían artefactos de una historia que estaba a punto de contarse. Comencé a agruparlos con cuidado, intentando formar un hilo conductor entre lo que sabía y lo que desconocía. Mientras ordenaba los papeles, encontré otra carpeta, esta vez más pequeña y desgastada. Dentro había más fotografías, pero estas eran diferentes. Se veían figuras envueltas en lo que parecían rituales, con símbolos que vibraban de significado. Recordé los símbolos del medallón, y un escalofrío recorrió mi espalda. Aquello no era solo un trabajo de investigación. Era algo más profundo y perturbador. Contemplé una imagen en particular. Un grupo de investigadores, todos con rostros serios, sostenían un objeto brillante en su centro. Me acerqué más para verlo mejor. El resplandor del objeto parecía ofrecer luz en medio de la penumbra. Una línea de texto al pie de la foto decía: «El anciano de los sueños».
Una sensación de inquietud me invadió. ¿Qué demonios era eso? El eco de la risa regresó, envolviéndome en una nube de confusión. Algo me decía que debía conectar esos puntos, pero mi mente estaba atrapada en un ciclo de miedo e incertidumbre. «¿Qué está pasando aquí?», murmuré en voz baja, como si una respuesta pudiera surgir en el aire. De repente, un sonido agudo rompió el silencio. Pasos. Lentamente, una serie de suaves ecos resonaron, como si alguien o algo estuviese moviéndose entre las sombras. Mi corazón se detuvo. La duda se apoderó de mí, preguntándome si debía permanecer quieto o buscar el origen del ruido. Los pasos se acercaban, retumbando sobre el suelo. Sin pensar, tomé la decisión de esconderme detrás de una estantería. Me acurruqué, intentando controlar mi respiración. La ansiedad se convertía en un nudo en mi garganta. A través de la rendija de la estantería, vi una sombra borrosa pasar frente a mí. Su forma era indefinida, pero se movía con una certeza inquebrantable, como si conociera cada rincón de la sala. Escuché un leve susurro, como un murmullo lejano que intentaba pronunciar un nombre. Recé para que no me hubiera visto. El tiempo se detuvo y de repente esa sombra se detuvo en seco, como si supiera que algo estaba mal. Sentí que el sudor se deslizaba por mi frente mientras el silencio se hacía aún más profundo, como si la atmósfera misma sostuviera la respiración. Y luego, como si la oscuridad misma hubiese tomado una decisión, la figura comenzó a girar lentamente hacia mi dirección. En ese instante, comprendí que el miedo no era lo único que debía enfrentar. Había un destino más grande y oscuro que me esperaba, una revelación que cambiaría todo lo que conocía. La sombra se acercaba y una voz conocida salió de su boca. «Tú eres el elegido». Capítulo 9. La revelación en la penumbra. Mis instintos se dispararon. ¿El elegido?, repetí en mi mente, tratando de entender cómo esa voz podía ser familiar. Observé cada detalle de la sombra que se acercaba. A medida que se acercaba, la visión se tornó más clara. Era un rostro que reconocía, pero no podía creer que estuviera allí. «Carla», susurré sin querer. Mi voz se perdió en el aire, una mezcla de sorpresa y miedo. La figura se acercó más, hasta quedar a unos pocos pasos de mí. Su mirada era intensa y penetrante, como si pudiera ver a través de mí. La sombra me observó fijamente, sin una pizca de dudas. «Ha llegado el momento de que entiendas la verdad», dijo, y su tono era grave, casi ético. Mis pensamientos se fragmentaban. ¿Qué verdad? Mi pulso latía con fuerza y la ansiedad se intensificaba. «¿Qué te pasó? ¿Dónde has estado?», pregunté, mi voz temblando. Carla no parecía la misma. Había algo en su comportamiento, algo extraño. Era como si no fuera solo ella, sino algo dentro de ella que estaba despierto. Ella sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Parecía vacía. «Sabía que vendrías, que buscarías respuestas. Ese deseo te ha llevado aquí». Sus palabras flotaban en el aire como una advertencia. Intenté recordar a la Carla que conocía, pero la que tenía frente a mí se sentía distante y enigmática. «¿Respuestas sobre qué?», balbuceé. Las imágenes de los rituales de la carpeta y el anciano de los sueños llenaban mi mente. ¿Estaba ella involucrada en todo esto? «Tomás no fue el primero, ni serás el último», respondió con un tono casi melodioso. «Estamos conectados. Todos nosotros aquí hemos sido elegidos para el mismo propósito». Sentí que el mundo giraba alrededor de mí. No quería creer lo que estaba escuchando. «¿Propósito? ¿Qué propósito?», exigí, la desesperación apoderándose de mi voz. Necesitaba respuestas. Mi mente buscaba cualquier atisbo de lógica en lo que decía. «Debes enfrentarlo»,
respondió Carla, acercándose aún más. El anciano de los sueños te señala. Una vez que comprendas su mensaje, ya no habrá vuelta atrás. Los ecos que escuchas, las sombras que ves, son solo el principio. Una arremetida de miedo me atravesó. ¿Qué quieres decir con enfrentar? ¿Cómo? ¿Quién es realmente ese anciano? Cuestioné. Ya no sabía si quería escuchar más. Mi mente luchaba por sanar el caos que había invadido a la Carla que conocía y la figura aterradora que se manifestaba frente a mí. Hay cosas que no estás preparado para conocer, dijo girándose hacia un rincón oscuro de la sala. Pero si te atreves a dar un paso hacia adelante, obtener respuestas puede ser tu mayor regalo o tu mayor condena. Entonces la luz del lugar pareció desvanecerse aún más, y la sombra en la que se había convertido comenzó a diluirse en la oscuridad. Un sentimiento de pérdida me golpeó al ver cómo su figura se desvanecía. «¡Espera!», grité, estirando la mano hacia ella, pero ya era demasiado tarde. La sala se llenó de un silencio opresivo. Quedé solo, con el eco de sus palabras resonando en mi mente. Mi corazón latía descontrolado al pensar en la verdad oculta y el destino que probablemente me aguardaba. Tomé una respiración profunda y aunque el miedo me consumía, sabía que debía avanzar. Justo cuando me preparaba para salir de mi escondite, un ruido sordo resonó detrás de mí. Al darme la vuelta, una presencia oscura se cernió sobre mí y sentí que el terror regresaba con más fuerza que nunca. ¿Estaba listo para lo que venía? No hay vuelta atrás, me dije mientras enfrentaba lo desconocido. Capítulo final. La última sombra. La sala se sentía opresiva, como si las sombras mismas intentaran aplastarme. Sabía que las respuestas estaban al alcance de mi mano, pero la ansiedad pulsaba en mi pecho. La voz de Carla aún reverberaba en mi mente, y el eco de sus palabras resonaba como un tambor al que no podía escapar. El anciano de los sueños te señala. ¿Qué significaba eso? Mientras me preparaba para enfrentar lo desconocido en la penumbra, escuché los pasos nuevamente, cada vez más cercanos. No había escapatoria. Cuando me giré, vi una figura al final de la sala, envuelta en sombras, pero esta vez no sentí miedo, solo una determinación que surgía de lo más profundo de mi ser. «¿Quién eres?», grité, aunque ya lo sabía. La figura se acercó lentamente, su rostro aún indistinguible, pero pude sentir su presencia. Mistificada por la batalla interna entre la realidad y lo paranormal, comprendí que había estado aquí todo el tiempo, guiándome. Al dar un paso más cerca, la luz brilla brevemente, revelando el medallón que colgaba de su cuello, el mismo que había visto en las visiones y el informe. «Recuerdos», susurró. Las palabras resonaron en mí como un trueno. Era el anciano. En ese momento, las imágenes comenzaron a fluir en mi mente, un torrente de memorias distorsionadas que cambiaban con cada parpadeo. Risas mezcladas con llantos, despedidas que nunca se hicieron. Un relámpago de dolor emanaba de las paredes. Sentía que cada alma perdida quería ser escuchada. «¿Por qué no descansan?», pregunté, la angustia desgarrando mis palabras. «Porque los olvidamos», respondió, y su voz parecía un eco del pasado, una verdad que había permanecido oculta. De repente, el murmullo alrededor se intensificó, una mezcla de voces que suplicaban atención. Miré a mi alrededor y las sombras comenzaron a formar una imagen. Eran las almas que habitaban este lugar, atrapadas entre sus recuerdos y un mundo que no tenía un sitio para ellas. Entendí lo que debía hacer. Sin pensarlo, caminé hacia el anciano, sintiendo la conexión entre nosotros. «¿Cómo puedo ayudarles?», pregunté, sintiendo que podría ser la última vez que lo hiciera. Él extendió su mano en dirección al medallón y comprendí que la clave estaba en los recuerdos que había guardados en mi corazón. Debía darles voz. En un acto de valentía cerré los ojos y comencé a recordar.
Cada uno de esos pacientes, sus historias, risas y sus luchas, todo lo que había aprendido en mi tiempo con ellos. Las memorias afluían y mis palabras comenzaban a fluir también, compartiendo su dolor, su amor, su humanidad. Nunca los olvidaré, repetí, consciente de que al hacerlo les estaba dando la oportunidad de descansar. Las sombras comenzaron a dispersarse lentamente. El aire se sentía más ligero. Las almas, antes atrapadas, se fueron desvaneciendo, liberadas. Las risas de aquellos que se habían marchado llenaron la sala, abrazándome con una calidez que no había sentido antes. Pero antes de que pudiera respirar profundamente, las luces parpadearon y la voz del anciano resonó en mi mente una vez más. El mal que habita aquí nunca se va del todo. De repente, la calma se desvaneció y todo se oscureció de nuevo. La figura del anciano se desvaneció en la bruma que una vez los había atrapado a todos. —¿Qué? ¡Espera! —grité, pero era demasiado tarde. La sala se llenó de silencio y la penumbra me envolvió. Sentí un escalofrío correr por mi espalda, como si algo más había despertado. De repente, pasos resonaron nuevamente, firmes y decididos. Esta vez no eran meras sombras. La sala comenzó a temblar y el aire se hizo pesado. Algo había sobrevivido, algo que no dormía, aún acechaba. En ese instante me di cuenta de que la verdad podía ser más compleja de lo que imaginaba. Había liberado a muchos, pero había algo en este lugar que nunca encontraría paz. Cuando sentí la tirantez en el aire y la voz surgió desde la oscuridad gritando, «¡Tú no te irás aún!», la incertidumbre se convirtió en terror al darme cuenta de que mi viaje apenas comenzaba. Mi pulso se aceleró. Aunque había logrado ayudar a algunos, la amenaza permanecía. Mientras las sombras regían este lugar sagrado, todavía sentía eco de risas. Entre la penumbra, al mismo tiempo, un susurro recordándome que eran muchas las preguntas sin respuesta. ¿Podría encontrar mi camino hacia la verdad o estaba atrapada en este ciclo para siempre? Nunca lo supe. La habitación giró en un torbellino de ansiedad y misterio. Frustrada, con el corazón latiendo con fuerza, me pregunté si alguna vez podría escapar de lo que realmente acechaba tras las sombras. Mientras la voz se desvanecía en la oscuridad, supe que el peligro no había terminado, pero sí había sido elegida para enfrentarlo. Y así, con un último latido de esperanza, me adentré en la oscuridad, decidida a desentrañar la historia que siempre había estado a mi alrededor, y que tal vez nunca debería haber sido revelada.